buenas noches al país. Muchas gracias por acompañarnos nueva vez en esta su propuesta final de cada domingo por aquí por Telefuturo Canal 23. Recuerden que pueden seguirnos también a través de www.telefuturo.com.do en tiempo real y ver este programa en cualquier parte del mundo. Buenas noches, señor Alexander. Saludos a los amigos televidentes de Telefuturo y propuesta final, como cada domingo marcando las 10 de la noche, domingo 24 de julio, y aquí estamos ya listos para presentar el mejor de los contenidos del fin de semana que preparamos para todos ustedes. Compañera, ¿cómo estás, compañera? ¿Cómo va el domingo? ¿Cómo le fue? ¿Cómo la trata la temperatura? Bueno, la temperatura no me trata muy bien, ¿no? La temperatura no me trata muy bien. Muy fuerte. Aunque para la noche baja un poquito, pero no es que tampoco es la gran cosa. Tenemos temperaturas muy elevadas, dicen los que saben de eso, que debemos vestir de ropa ligera, tomar mucho líquido, por lo menos 1,5 litros durante el día, si puede ser un poco más mejor, además ayuda bastante para la piel, pero yo estoy como está la mayoría del país, esperando que llegue el 16. ¿Usted espera algún decreto? No, pero usted va a cualquier oficina, visita a cualquier persona y lo primero que le dicen es que esperando que llegue el 16, si usted va a solicitar algo, si va a buscar algo, le dicen, no, tenemos que esperar que pase el 16 de agosto. Pero espera, en el caso de los políticos y esas oficinas que por lo general están ocupadas por personas vinculadas con la política, tienen esperanza, esperan algo. Yo pienso que hay que erradicar. ¿Usted espera algo? El ser humano siempre debe si esperar algo. Usted espera algo. El ser humano siempre debe esperar algo, por eso la esperanza y la fe son tan determinantes hasta para que el individuo se mantenga con vida, porque realmente siempre debemos esperar que puede llegar algo mejor. Sí. Siempre, y el dominicano siempre está esperando, porque personas que no tienen ni siquiera un familiar funcionario o que no tienen ninguna vinculación con la política, pero también eso parte un poquito del pan y el circo de las personas que esperan que quiten al que está. ¿Por qué no? Porque quiten a alguien. Aunque hay un componente muy importante y es el de no hacerse grandes expectativas para no quedar defraudado o desalientarse en medio del proceso político, sobre todo en estos temas ahora de la transición y personas que esperan incluso que se generen ciertos cambios y que esos cambios le beneficien de algún modo. Sí, pero mira, a propósito de transición, yo pienso que como vamos a discutir ahora la ley de partidos y la propia ley electoral, la 275-97, sí. Si hay algo que debemos ver es el periodo de transición. Para cuando sean, como por el caso, que es el mismo gobierno, es una repostulación, debemos considerar el proceso de transición. Es demasiado tiempo, muchas cosas se paralizan por el propio funcionamiento del Estado. Yo pienso que ese punto podríamos verlo y tomarlo en consideración, porque muchas cosas se paralizan esperando que llegue el 16, que pase el 16 de agosto. Pero mire, uno de los temas más relevantes de la semana fue el asesinato y violación y posterior asesinato de una niña en el sector de Villafara, una niña de 5 años, situación que realmente ha consternado a todo el país por algo tan horrible, tan horrendo, y quienes han cometido este lamentable crimen, otros niños, un niño de 17, porque es un niño, una persona de 17 años, un niño, uno de 13 y uno de 9, son niños bebés. ¿Qué está pasando en los hogares? ¿Qué pasa por la mente de esos niños? Son niños totalmente desadaptados, niños con problemas, con hogares disfuncionales, totalmente. Si usted mira y lee las noticias de la semana, la niña violada y asesinada tenía 5 años. Así es. La madre de la niña tiene 21 años. Si la madre tiene ahora 21 y la niña tiene 5, eso significa que tuvo la niña cuando tenía 16. Quedó embarazada de 15 Exacto, años. Quedó embarazada de 15 o de 16 años. Sí, sí. Que es parte del problema que tenemos ahora en el país con las adolescentes que salen embarazadas. No tenemos unas políticas públicas de educación sexual. Todavía estamos discutiendo que si está de acuerdo o no la Iglesia Católica con que tengamos
educación sexual en nuestros colegios y en nuestras escuelas. Pero tenemos, la madre de esa niña, estoy tratando de ir un poco más profundo y no ver el tema de manera superficial de este caso tan lamentable y que pasa en muchísimos sectores, en muchísimas provincias y en muchísimos municipios de nuestro país. Quizá no todos vamos a tener, no todos se van a ver porque no siempre los medios tienen acceso o pueden dar o cubrir estos hechos para presentarlo en prensa nacional, como este caso del pasado fin de semana de esta niña de apenas 5 años. Conversaba con alguien esta semana y me decía que hemos sociabilizado la maldad. O sea, ya vemos cosas, asesinatos, violación, maltrato, y lo vemos como algo normal. Tenemos exposición de los niños a cualquier hora de edad, desde los muñequitos hasta la propia novela. No tenemos una regulación, una reglamentación de lo que ven nuestros hijos en la televisión, ni siquiera el acceso que tienen a los celulares que tienen en sus manos, dados en muchos casos por sus propios padres. Pero esa niña estaba con su abuela. La madre me imagino que estaba trabajando, si es que tiene trabajo. El padre no existe en el hogar. Si nos vamos a evaluar todos esos hogares de esos niños con esos problemas de comportamiento, y son niños que no tienen su mente sana, porque para hacer esto no tienen la mente sana, un crimen tan horrendo como esto, primero violar y luego asesinar a una bebé de 5 años de edad. El código del menor establece, la ley 136, de que no deben ir a prisión por muy poco tiempo, pero no tenemos tampoco un programa de rehabilitación permanente para con esos niños, porque si no hay un seguimiento de adultos, lo que vamos a tener es lo mismo que tenemos ahora. Cuando usted ve a un adulto, una persona de la tercera edad que ha violado a una niña, es porque desde niño eso fue lo que fue, pero no tuvo un seguimiento, un programa de orientación, de sanar esa mente y ese comportamiento. ¿Qué están viendo esos niños en su casa? Violencia quizá contra sus madres también, lo que han visto. No es lo que ellos han visto, es lo que reproducen para la sociedad, pero no tenemos políticas ni programas que vayan a dar un seguimiento a esos niños para que cuando sean adultos sean hombres sanos. Lo que van a hacer es hombres haciendo exactamente lo que han hecho esta semana, seguir violando niñas y mujeres. Lamentablemente, creemos políticas sociales que lamentablemente casos como estos, primero, para reducir esta tasa de jóvenes adolescentes embarazadas, trayendo niños sin ninguna capacidad mental, ni psicológica, ni a nivel económico, ni de educación para criar y mantener a estos niños con la educación y con el acercamiento de amor que hay que tenerlo, porque si tiene que pasarse el día entero la madre fuera de la casa porque no tiene capacidad, porque no tiene quizás un padre que responda, eso también afecta al niño, que la mayoría de esos niños se están criando con abuelos, lamentablemente. Vamos a hablar de ese tema un poco más profundo con una de nuestras invitadas para abordar más ese tema a profundidad. Así es. Mire, otro tema que ha sido objeto de debate durante la semana ha sido el tema del Código Penal en nuestro país, que ya venía conociéndose hace un tiempo, desde el año 2014, cuando el presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, vetó este código enviado por la Cámara de Diputados, por el Congreso, hasta el Poder Ejecutivo para su posible promulgación. Bueno, pues de nuevo se ha aprobado el código con igual que como se contemplaba inicialmente, penalizando el aborto en toda su dimensión en nuestro país. Justamente se devolvió a la Cámara de Diputados, al Congreso, este proyecto de ley por parte del Ejecutivo en el 2014, precisamente por no estar de acuerdo con ese artículo, el número 100 y otros que se derivan de ese punto que establece la penalización completa del aborto. Entonces, el propio Poder Ejecutivo hizo sus sugerencias de los casos que debían ser considerados por parte de los diputados en la elaboración del Código Penal y las facilidades
para que una mujer pueda abortar en casos especiales. Pues los congresistas, esta vez no sumiéndose al llamado del presidente, la mayoría PLDistas, que por lo general actúan conforme a un llamado, a una línea de conveniencia de esa organización y del presidente que la bajan a la Cámara de Diputados, pues ahora actuaron, no sé ni siquiera de qué forma lo vamos a catalogar, y aprobaron el código nueva vez con la penalización completa para el aborto en nuestro país. Es un tema que ahora entra en debate, tiene que ir al Senado de la República para su aprobación, que será conocido mañana, dado que el pasado jueves se ausentaron o no asistieron la mayoría de los senadores, donde estaba pautado en agenda conocer este proyecto de ley. Una actitud irresponsable de la mayoría de los senadores nuestros en nuestro país, valga la redundancia. Miren, ahora se va a conocer mañana, tal como apuntaba hace un momentito, y estos sectores que han impulsado que sí se respete el derecho, porque se ha limitado el asunto a temas religiosos y a derechos humanos, pero por otro lado está la parte de la justicia. Yo en lo personal pienso que está el componente lógico de todo esto. Entonces, para eso nosotros hemos invitado a la diputada, porque tampoco se conoce el proyecto de ley, no se divulgó automáticamente ni se colgó en la página para el propio debate y las justificaciones que conllevaron a sacar, ¿no?, este código nueva vez tal como fue contemplado en el año 2014, aún siendo objetado por el presidente, por el Ejecutivo. Entonces hemos invitado a la diputada Guadalupe Valdés, con quien abordaremos el tema de la penalización o despenalización del aborto en nuestro país. Con ella analizaremos cada uno de los detalles que involucran tanto a la criatura que se ha engendrado, a la mujer, la justicia, la Constitución y cómo no conocer desde adentro algo que estamos hablando porque se dijo ya que se va a penalizar, pero no conocemos los detalles. Con ella lo vamos a conocer. Entonces, vamos a ver las informaciones más importantes de la semana y regresemos con ella de inmediato para nuestra entrevista de esta noche. El gobierno y los gremios del sector salud decidieron crear una comisión técnica que discutirá con el director del Servicio Nacional de Salud, Nelson Rodríguez Monegro, la propuesta del horario laboral de los médicos y la contrapropuesta de un 25% de aumento al salario base hecha por el Estado. Según explicó el mediador del diálogo, reverendo Jesús Castro Marte, esta comisión técnica deberá llegar a un preacuerdo que deberán aprobar todos los miembros de la mesa del diálogo en una próxima reunión este martes. La Cámara de Diputados aprobó de urgencia en 2 lecturas, con su informe y modificaciones, el nuevo Código Penal de la República Dominicana, mientras que el artículo 110, referente al aborto, se le eliminó el párrafo que mandaba a la creación de una ley especial sobre ese tema, a solicitud del diputado Víctor Ito Bisonó. El aborto se castigará con penas de 2 a 3 años y se incluye a la mujer que lo cause o a una persona que le ayude. Del mismo modo, al médico, enfermera, partera, cirujano, farmacéutico u otro profesional que ayuden a causar el aborto. La pena sería de 4 a 10 años. El ministro de Educación aspira a que la tanda extendida se convierta en un modelo universal y que abarque también a los centros educativos privados. Carlos Amarante Baret dijo que lo importante es que el nuevo modelo está centrado en esta primera etapa en la escuela pública y que los colegios privados no están en la obligación de adoptar el nuevo modelo, pero que en algún momento, cuando vaya universalizando la escuela pública, algunos los va a implementar. El Estado dominicano saldó la deuda de $856 millones adquirida con el Fondo Monetario Internacional, producto de los desembolsos relacionados en el acuerdo de stand-by
firmado en octubre del año 2009. La mayor parte de esos fondos fueron entregados al gobierno para apoyo presupuestario, una facilidad excepcional del organismo tomado en cuenta que nunca había otorgado recursos para esos fines. Para finalizar, la campaña de Hillary Clinton lanzó una nueva cuenta de Twitter en español con el objetivo de alcanzar a lo que dijo son más de 40 millones de personas que hablan este idioma en Estados Unidos. Un comunicado de su campaña señala que entiende que la diversidad de las múltiples culturas de nuestro país es una de las más grandes fortalezas de Estados Unidos. Ese fue un sutil ataque al candidato republicano Donald Trump, quien asegura que pondrá freno a la inmigración ilegal, en parte al levantar un muro en la frontera sur y obligar que México lo pague. Propuesta final. Permítame, dama. Ok. Bien, estamos de vuelta en propuesta final. Conversamos ahora con la legisladora Guadalupe Valdés. Ella es diputada por la APD. Independiente. Bueno. Pero usted fue elegida cuando ganó por la APD, ¿verdad? Sí, así es. Y el hace Partido de la 6 años. Liberación Dominicana. Así es. Por la así alianza, es. por esa alianza en ese momento. Por ese acuerdo electoral, sí. Perfecto. Buenas noches, diputada, ¿cómo se siente? Muy bien, Qué gracias bueno por tenerla invitarme. aquí con nosotros. Muchas gracias por Bueno, pues el invitarme. tema, como todos saben, es el tema del Código Penal y la penalización o despenalización del tema del aborto. Creíamos que era un tema superado cuando el presidente Danilo Medina había devuelto con correcciones, si mal no recuerdo, en 2014 el propio código, y ahora entonces no. ¿Qué fue lo que pasó en la Cámara de Diputados? Para que usted nos explique. Bueno, el pasado martes se introdujo de manera sorpresiva el Código Penal. No teníamos conocimiento de que se iba a abordar. El informe, la Comisión de Justicia lo entró a la 1:33 de la tarde y la sesión inició a las 3 de la tarde, pasadas las 3 de la tarde. Durante el conocimiento del tema, que en la redacción de la propuesta del Código Penal contemplaba las 3 causales por las cuales el presidente de la República, el licenciado Danilo Medina Sánchez, había observado el Código Penal el 28 de noviembre del 2014, y son estas que se puede interrumpir el embarazo cuando hay un caso de violación, de incesto o de malformación del embrión y que es inviable la vida. Sin embargo, durante el debate, el diputado Ito Bisonó propuso que este párrafo del artículo 110 fuera eliminado, y es lo que se está solicitando en este momento, que cuando sea conocido, si lo conoce mañana lunes, el Senado de la República reintroduzca este párrafo eliminado en la Cámara de Diputados. Y en caso de que no se introduzca y se apruebe como está, como fue aprobado en la Cámara de Diputados, quedará siempre la oportunidad de que el presidente de la República vuelva a observar el Código Penal. ¿Usted cree realmente el Partido de la Liberación Dominicana tiene mayoría en el Senado? ¿Pueden hacer lo que ellos entiendan que es favorable, o no van a hacer nada que ellos consideren que sea desfavorable para ellos? ¿Usted cree realmente que ellos tienen la voluntad
de introducir el párrafo? Bueno, es 110. que ningún legislador debe de pensar en tomar decisiones si le es o no favorable a sus intereses. Realmente lo que necesitamos es que con lo que requiere el país es que el Congreso de la República tome decisiones para garantizar derechos y garantizar en este caso los derechos de las mujeres. ¿A qué le atribuye usted, diputada, que la mayoría de los diputados votaran por penalizar el aborto cuando a raíz de, creo que el 28 de noviembre de 2014, el presidente Danilo Medina devuelve el proyecto y le hace esas observaciones? ¿Por qué usted cree que se decide penalizar nueva vez el aborto después de tanto debate sobre tema constitucional, de derechos humanos, de la propia justicia y referentes como algunos estados de Estados Unidos y Alemania? ¿Por qué? Si nosotros, comparado con esos países, somos una muestra de país, ¿por qué nosotros no podemos tener esas consideraciones en el código para las mujeres? Bueno, lo más importante primero es en lo que consistió la observación presidencial. Invito a que se relean la observación presidencial porque son 4 páginas en las cuales hay argumentos de parte de la Presidencia de la República, del licenciado Danilo Medina Sánchez, de por qué él devolvía, cuáles eran las razones por las cuales él devolvía el código, y justamente él señalaba que cuando no se contemplaban estas causales en el Código Penal, se estaba violando el derecho a la dignidad de las mujeres, que es uno de los artículos de la Constitución de la República, el garantizar la dignidad. Ahora bien, lo que hay que tomar en cuenta son las declaraciones también que están dando sectores como es, por ejemplo, la Sociedad Dominicana de Ginecología y Obstetricia, que señala la importancia de que se coloquen en el Código Penal estas causales. Lo que estamos planteando es que cuando hay una situación de incesto y de violación, que además son penalizadas en el Código Penal de 30 a 40 años de cárcel para quien las comete, entonces no puede ser que o de prisión mayor, no puede ser que entonces la mujer sea la que cargue con tener que llevar esa vida durante el embarazo. Por ejemplo, cuando hay un incesto, ¿qué ocurre? Que eso es penado, y es penado porque científicamente trae problemas a ese embrión, trae consecuencias incluso a la posible salud de ese embrión. Pero lo cierto es, señora Guadalupe, que se han realizado abortos durante todo el tiempo aquí en el país. De hecho, hay clínicas que todo el mundo sabe dónde están, y las mujeres van a hacerse abortos. De hecho, esta misma semana pasada encontraron, creo que fueron 4 o 5 fetos o 6 en el Parque del Este o en la parte este del país, de aquí del Gran Santo Domingo, de fetos, o sea, son abortos. Pero se está investigando. Yo no he visto nunca a nadie sometido por practicar un aborto, y se realizan siempre. ¿Realmente tiene sentido que esté en el Código Penal si como quiera siempre se hace? Bueno, es que justamente lo que no se quiere es dejar que sea una práctica médica clandestina, porque cuando es una práctica clandestina es que ocurre la mayor tasa de mortalidad materna, porque a quien más perjudica esta decisión de los congresistas de sacar estas causales del Código Penal es que penaliza a las mujeres más vulnerables y de menores escasos recursos, porque las que tienen recursos, los que tienen la posibilidad económica, lo hacen o fuera del país o en clínicas que pueden pagar y que tienen las condiciones mínimas de salud. En este caso, lo que se está planteando es que haya un código penal que garantice derechos, que garantice una sociedad democrática y que no penalice a un sector de la población. Con esto no se está planteando que haya abortos de manera indiscriminada. Esto es una falacia. Lo que se está planteando es que haya realmente controles para, en los casos en que sea necesario hacer una interrupción del embarazo, se haga con las condiciones de salud, con las condiciones de higiene. Y lo que planteaba el párrafo del artículo 110 fue justamente eso, que se remitiera a una ley especial
que estableciera los protocolos y los controles para que estos fueran planteados por las instancias respectivas, como es el propio Ministerio de Salud, de Justicia y del Ministerio de la Mujer. Mire, nosotros tenemos congresistas muy cristianos, muy católicos, o ellos le han corrido al costo político, como se dice en política, con aprobar este párrafo tal así como lo establece con la penalización. Bueno, es que no estamos hablando de un tema de fe, o sea, estamos legislando, estamos estableciendo normas y leyes, y esto tiene que hacerse en base a lo que establece la Constitución de la República y a lo que establecen los convenios internacionales que la República Dominicana ha firmado y del cual es signatario. O sea, todo el que tenga una creencia, una fe, está en todo su derecho, pero no estamos hablando de un tema de religión, estamos hablando de un tema de salud y de un tema de derechos para las mujeres. Bueno, pero lo cierto es, Guadalupe, que no podemos obviar el poder y la influencia que tiene la Iglesia Católica sobre este tema, que ha sido, de hecho, el propio tema de la educación sexual, que todavía le estamos dando vuelta y no la acabamos de implementar con todos los problemas que tenemos de las adolescentes embarazadas. Y lo cierto es que la Iglesia tiene su influencia en congresistas y sienten ellos a lo mejor temor de votar, como las votaciones son públicas y todo el mundo puede ver quién votó sí, quién votó no, puede que ellos también se sientan temor, aunque quizás si la votación quizás fuesen secreta, sin que el público tenga acceso a ver por qué o no votó el diputado o la diputada, quizás hubiese aprobado de un primer momento. ¿Usted no cree que la Iglesia Católica, sobre todo otras iglesias evangélicos cristianas, también lo hacen, pero el poder de la Iglesia Católica, ¿usted no cree que ha influido también para el tema? Bueno, es que el legislador y la legisladora que está en el Congreso de la República tiene que ser responsable con sus actos y su decisión de voto tiene que ser pensada y tomada en función de los intereses del bien común y no de intereses particulares. Cada persona, cada ciudadano, cada ciudadana, cada legislador puede tener cuáles sean sus creencias, las cuales tienen que ser respetadas, porque nosotros tenemos también contemplada la libertad de culto. Lo que estamos planteando en este caso es que esas decisiones con respecto al Código Penal, que es el instrumento más importante para generar justicia en la República Dominicana, tiene que ser pensado y las decisiones tienen que ser tomadas con una visión de garantizar derechos, porque el artículo 7 de la Constitución de la República establece que somos un Estado social y de derecho, en el cual tienen que respetarse todos estos derechos. ¿Qué mensaje usted le mandaría a los grupos religiosos que han celebrado la aprobación, el envío al Senado de este código con la penalización? Yo del aborto? enviaría un mensaje no solamente a una parte de la sociedad o a un sector religioso, no, es a toda la sociedad. Una sociedad democrática tiene que sentarse a tomar decisiones que realmente contribuyan a que el país avance en términos de bienestar y desarrollo. Y eso implica temas como temas que son sumamente neurálgicos, que son temas que generan tensiones y que tenemos que encontrar soluciones y salidas para disminuir, en este caso, los altos niveles de indicadores que tenemos de mortalidad materna, que no podemos permitir que en el país siga habiendo violaciones o casos de incesto que fundamentalmente afectan a los niños, a las niñas de menor edad, y que esto nos hará caminar por un país de desarrollo donde respetemos las creencias y los derechos, pero en este caso los derechos de las mujeres. Los senadores debieron reunirse el jueves, no se reunieron. ¿Usted cree que se reúnen mañana? ¿Y qué considera usted que le enviarían al presidente? ¿Tal como está? ¿Harían la modificación?
Bueno, ellos deberían de colocar de nuevo el artículo que eliminó la Cámara de Diputados, porque es que esa eliminación va en contra de lo que planteó el presidente de la República, y la mayoría, los 31 legisladores, forman parte del mismo partido del presidente de la República. Entonces, para que haya coherencia con la observación presidencial del 2012, debe de mantenerse ese párrafo en el Código Penal. Estamos en dos momentos diferentes. El 2014 era un año prácticamente preelectoral, si puede llamarse así, y ahora sí estamos en otro tiempo. Ya el presidente fue elegido, se realizaron las votaciones. ¿Usted cree que el presidente de la República sigue teniendo la misma disposición que tenía en 2014? Bueno, es que el presidente y todo aquel que se respete a sí mismo y que respete al país y a la gente, tiene que tomar posiciones, no posiciones con temas como este, neurálgicos para la vida de las mujeres. No se pueden tomar decisiones solamente si estamos o no en un momento electoral. O sea, las decisiones con temas como el que estamos abordando de la interrupción del embarazo con estas causales, tiene que tomar en cuenta el tema del país y de sus ciudadanos y ciudadanas. Por último, Guadalupe, usted termina ahora ya su periodo legislativo como diputada de la República. ¿Con qué sabor se va de la Cámara de Diputados? Me voy con el sabor del deber cumplido, de la responsabilidad honrada y de que he aprendido mucho del propio Congreso, de su institucionalidad, de sus retos, de sus desafíos y de los cambios trascendentales que tenemos que hacer en el propio Congreso de la República y en la forma de hacer política para lograr que seamos una sociedad realmente que viva en democracia. ¿Usted se siente orgullosa de ese hemiciclo? ¿Se siente orgullosa de sus integrantes? Yo soy responsable de mis hechos, de lo que yo hice y de lo que yo aporté durante estos 6 años. Yo puedo dar testimonio de los trabajos que impulsé como legisladora, del trabajo que realicé en las comisiones. He publicado un libro que se llama Guadalupe Valdés, diputada nacional, notas para una diputación participativa. Ahí está el ejercicio de una gestión que trató de construir sus propuestas, su toma de decisiones con la participación de los diferentes sectores y actores. ¿A qué se dedicará ahora, Guadalupe? ¿Qué hará? Ya no va a tener la responsabilidad de ser legisladora, de lo que implica ser una diputada nacional. ¿Qué va a hacer ahora en estos próximos 4 años? En los próximos 4 años y en lo que me resta de vida. No sé cuántos años son, no le pongo tope a mi vida, eso será Dios que lo determinará y la vida misma. Y los próximos años de mi vida los voy a dedicar a seguir construyendo con la ciudadanía un país donde la participación, la toma de decisiones incluya a los protagonistas que es el pueblo, sus organizaciones, y que podamos realmente decir que tenemos y vivimos en un país en el que nos sentimos orgullosos porque es un país que da bienestar para todos y para todas. Pues muchísimas gracias, señora Guadalupe Valdés, por acompañarnos esta noche en Propuesta Final. Muchísimas gracias a ustedes. Hacemos una pausa, regresamos con mucho más del contenido de esta noche. Bueno, fue elegido ya oficialmente el candidato republicano en Estados Unidos para las próximas elecciones presidenciales, Donald Trump. Yo escuchaba el discurso y realmente decía, bueno, llegó El Salvador de Estados Unidos, porque todo lo que hablaba en la noche del jueves era realmente un sueño para los estadounidenses y para el mundo. Buenas noches, Alfredo Núñez Fernández. Muy buenas noches, Joana, Alexander. Señores, ciertamente esta semana
Se celebró en la ciudad de Ohio la convención del Partido Republicano, donde el multimillonario Donald Trump logró los 1.238 delegados necesarios para alzarse con la nominación presidencial, disputándose con la demócrata Hillary Clinton la primera oficina de la nación en las elecciones de noviembre próximo. Lo que se veía hace algunos meses como una chanza o una aventura pasajera es hoy una realidad. El xenófobo irreverente empresario es candidato y quién sabe si el próximo presidente de los Estados Unidos, aún con la nube de indecisión que este representa para el establishment de la organización. Trump, como todos sabemos, carente de experiencia política y dueño de un verbo incendiario, se aleja del dogma republicano, pero a falta de un mejor aspirante que logre conectar con la gente, no ha quedado otra opción que cerrar filas con el magnate. La simple elección de este energúmeno representa la deformación del Partido Republicano, que en vez de consolidarse como una opción de gobierno, se ha convertido en las últimas décadas en un lobby de obstrucción en la ciudad de Washington, D.C. Óyeme, mira, la verdad que los países están viviendo grandes acontecimientos. Yo considero que la propia elección de Donald Trump como el candidato republicano representa parte de ese camino hacia donde nosotros nos dirigimos, desviado de la realidad y del apego a la parte humana y del apego a Dios sobre todo. Por más que él simule una semana muy negra para él, empezando por el discurso de su esposa, bueno, pero la elección del vicepresidente pienso que constituyó un punto muy importante, que una persona muy cercana a la gente del dinero en Estados Unidos, aunque Donald Trump lo tenga todo. Entonces, ojalá que estaremos vivos para ver. Pero fíjate que... Pero él tiene posibilidad, Alfredo, tiene posibilidad de ser presidente en Estados de Estados Unidos, señores, pasó como ha pasado en países como los nuestros, sí, que pasan de la televisión, del show business, pasan a la política, claro, y no son un chiste. El hombre comenzó con su sonrisa, con su discurso, y ahora representa un terrible peligro para Estados Unidos, claro, y el resto del mundo. Así es. Muchas gracias, Alfredo. Buenas noches. Gracias a ustedes. Esta semana tuvimos un caso muy lamentable, sí, la violación y asesinato de una niña de 5 años por parte de otros niños, porque son niños. Tenemos ahora a la psicóloga con nosotros, Juana Díaz, para conocer un poco qué pasa por la cabeza de estos jóvenes para cometer un acto tan horrendo. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora. Gracias por la invitación. Creo que para ser honesta y respetuosa con la profesión y la audiencia, creo que simplemente me voy a limitar a ofrecer mi opinión respecto al hecho, porque la verdad es que amerita un estudio más profundo y indagar cuál es la situación, no solamente a nivel psicológico, sino también social de esta familia y de las familias involucradas. ¿Qué pasa? No conocemos la familia, no sabemos qué ha pasado en esa familia, pero regularmente, ¿qué es lo que pasa con estos jóvenes para cometer un hecho tan horrendo como esto, si son todavía niños? Lo primero es que hay que dar un tratamiento diferente a cada uno de los niños implicados en el caso. Tenemos un adolescente de 16 años, tenemos un niño de 9 años y uno de 13 años. El de 13 años tiene un tratamiento diferente al de 16, aunque ambos ya son imputables. El de 9 es un niño, todavía él amerita un tratamiento diferente y aún los 3 necesitan ser intervenidos psicológicamente. Claro, la forma en la que se realizó el hecho lleva a pensar y que atemos cabos. ¿Cuál es la realidad psicológica de este niño, sobre todo el de 16? ¿A qué había estado expuesto? ¿Cuál es su nivel
cómo está a nivel emocional, cómo está a nivel de su coeficiente intelectual, pero también cuál es su situación educativa y familiar. Porque a simple vista es poco probable que un niño saque de sí este tipo de instintos que lo lleve a cometer ese asesinato y luego a cortar una niña en pedazos. O sea, eso no ocurre de la noche a la mañana. Yo estaba revisando la noticia y escuché a uno de los vecinos decir que en otras ocasiones él lo había intentado y que el mismo vecino se había involucrado y lo había evitado. Doctora, en el caso del niño de 9, casi cumpliendo 10 años, y el de 13, creo que la reacción de estos niños, contrario al de 16, no debió ser acudir a alguien, avisar sobre esta situación que acontecía, haciendo uso de su inocencia. Eso no debió ser lo correcto en estos niños. Era de esperarse siempre y cuando tengan un referente familiar al que puedan acudir. Pero supongamos que estos niños, vamos a decir, como dice el argot popular, criados en la calle, así, sin nadie que ejerza un control directo sobre ellos, es posible que estos niños se sintieran pertenecientes, su marco de referencia fuera el grupo de iguales, y sobre todo estos mayores que se constituyen en líderes. ¿Qué pasaría, doctora, con ellos si no son tratados como debe ser por profesionales? ¿Qué pasaría con esos jóvenes de adultos? Hay un tema bastante complejo en eso que usted señala, y es si no son abordados de acuerdo a lo que necesitan, tratamiento psicológico, intervención psicológica, porque ¿qué tenemos? Y abro un paréntesis, tenemos revictimización. O sea, no solamente de las instituciones, sino también de la sociedad, que hay que abogar por estos niños el perdón social, porque la gente está diciendo hay que darle un tratamiento de un adulto porque este muchacho planificó e hizo todo. Eso no lo sabemos, no lo podemos intuir, pero sí necesitan tratamiento psicológico y reinserción social, porque de lo contrario, la única manera que van a tener ellos para buscar la visibilidad psíquica, que todos los seres humanos la necesitamos, es la delincuencia, ya una vez adultos. Doctora, mire, nosotros vamos a comprometerla públicamente para que usted regrese a una próxima entrevista para que analicemos a fondo este y otro tema de interés, problemas sociales. Sin embargo, nos gustaría que cerremos la entrevista con una reflexión suya, tanto para la familia de la víctima y para los victimarios, en el caso de los niños, y el propio entorno, cómo abordar esto en ese entorno familiar. Sí, eso hay que tocarlo desde varios niveles. Ahora en este momento está sobre el tapete en los medios de comunicación, pero a veces, y es una crítica que hago a los mismos hacedores de opinión pública, ¿cuál es el manejo que damos y el tratamiento a este tipo de noticias? Los medios de comunicación deben involucrarse, investigar más y explicar el hecho ante sus lectores, ante la audiencia. Lo otro es para las mismas familias, o sea, ¿qué están haciendo? No importa que vivan en la pobreza, ¿cuál es el mecanismo de supervisión y de control que están realizando con sus hijos? No hay que tener un nivel educativo muy elevado para hacerlo. Y la otra cosa es, ¿cuál es la oportunidad real que están recibiendo nuestros niños y adolescentes? Porque detrás de todos estos casos vamos a tener siempre una situación social y sobre todo económica. Oportunidades reales que tengan estos niños y adolescentes para reinsertarse e insertarse al mercado productivamente. Bueno, le vamos a agradecer, doctora Juana Díaz, por acompañarnos esta noche. Vamos a hacer un compromiso, hemos tenido restricción con el tiempo y realmente estos temas son para abordarlo con más amplitud y para conocer más a profundidad qué pasa en estas familias. Vamos a culminar este programa por esta noche, propuesta final. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos, que tengan feliz resto del día. Así es. Buenas noches.